Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo les va? Bueno, en honor a las personas puntuales, vamos a empezar. Les damos una muy cálida bienvenida a todos, todas y todes. Ahí está Octavio poniéndole pila y aplaudiendo ya antes de empezar. Gracias, gracias Octavio. Bueno, mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas, yo soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Brevemente les cuento que la Asociación Argentina de Salud Pública, para quienes no saben, es una sociedad científica que empezó hace muchos años, en la década del 70 del siglo pasado, y que antes de la década del 70 del siglo pasado, y que como tantas otras cosas, en la década del 70, durante la dictadura cívico-militar, cesó sus actividades y retomó en el 2015 a impulsos de la OPS. Hace aproximadamente 3 años, un grupo de socios y socias decidimos presentarnos, recién estábamos conversando de eso con Pablo, decidimos presentarnos a elecciones para conformar una nueva comisión directiva. Éramos personas que veníamos de distintos ámbitos, con distintas trayectorias, con distintas experiencias, pero teníamos una cosa que nos hermanaba o que nos ponía en común, que veníamos trabajando hace muchos años, teníamos un fuerte compromiso, sobre todo con la democracia y las poblaciones más vulneradas. Y teníamos una mirada compartida desde la perspectiva de la salud colectiva. Entonces, nos presentamos y nos propusimos algunas cuestiones. En primer lugar, recuperar y movilizar la recuperación de la militancia de la salud pública, crear una sociedad o constituir una sociedad que de alguna manera rompiera la hegemonía médica y diera lugar a otras disciplinas, otras voces y otras miradas, que se priorizara también la voz de las provincias, que se le diera un rol protagónico, y que entendiéramos que la salud es una atribución de las ciencias sociales, una rama subordinada a las ciencias sociales, pero que también tiene una fuerte, fuerte dimensión política y no partidaria, no porque estuviéramos nada en contra de la política partidaria, sino que estamos muy a favor por otro lado, pero sí que entendíamos que en nuestro país hay demasiadas divisiones como para seguir construyendo más divisiones. Y queríamos que la asociación fuera una casa grande. Y por eso seguimos trabajando. Cuando nosotros tomamos la comisión directiva en una asociación chiquita, que no tenía más de 80 socios y socias activas, hoy somos casi 1000, tenemos 21 consejos activos, personas que lideran distintas temáticas, desde enfermería, salud mental, salud sexual y reproductiva, interdisciplinariedad, eh, salud ambiental, salud laboral, bueno, 21. No les voy a cansar porque son 21. Se está creando seguramente uno en breve, también incorporando la odontología, y porque entendemos que, bueno, es una parte también de armar una asociación donde haya espacios para que las personas desplieguen sus ganas de trabajar, sus ganas de participar y sus distintos protagonismos. Y novedad de hace muy poquito, también nos habíamos propuesto generar y fomentar la creación de nodos provinciales para esto, ¿no? Para poner, si bien hay muchos consejos liderados por personas de distintas provincias, y esto queríamos también dar identidad como en una estructura matricial donde consejos y provincias y territorios conversen, dialoguen y ejerzan sus liderazgos. Y ya inauguramos el Nodo Tucumán hace 3 semanas, y la semana pasada, el jueves, inauguramos el Nodo Catamarca, y la verdad que eso es una gran, gran alegría. A todas las personas que están acá, quienes no son socias, les invitamos a que se asocien. Eso lo pueden hacer mediante la página. ¿Para qué? Para sumarse, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, en que es
tan necesario juntarnos, hacernos compañía, pensar, reflexionar y proponer. Proponer cosas, mostrar lo que se está haciendo, poner en valor todo lo que se está haciendo a todo lo ancho y lo largo del país. Yo hace 25 años que estoy recorriendo el país y la verdad que en cada provincia y en cada lugar y en cada localidad, por más rural y parece que perdida en el medio de la montaña o del cerro, de la llanura, ahí se está construyendo salud, ahí se está trabajando y ahí se están garantizando derechos. Y eso lo tenemos que mostrar y lo tenemos que poner en valor. Entonces, todas las personas que quieran van a ser bienvenidas con mucho gusto para asociarse, para sumarse, para, para contarnos y para impulsar lo que ustedes quieran impulsar. Bueno, uno de estos consejos, muy activo, muy comprometido, que ya se los va a contar Pablo, es quien organizó el webinario de hoy, un webinario que nos llena de alegría y de esperanza. Así que, Pablo, todo tuyo. Muchísimas gracias por haber organizado este consejo. Es un placer siempre lo que ustedes impulsan. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Alejandra. Bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. A mí me toca, en principio, como secretario de este comité de interprofesionalidad e interdisciplina desde la mirada del sur, darles la bienvenida y hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hablar hoy, al plato fuerte, que va a estar a cargo de Paula Alvarado Mamani. Eh, y en primer lugar, lo que quería compartir con ustedes era un poco la idea de por qué, aunque ya se ha expresado en otras oportunidades, este espacio o este comité en realidad, ¿no? Y tiene que ver con que nosotros entendemos que la salud de un país es un sistema complejo en el sentido en el que lo plantea Edgar Morin, que tiene que ver con un sistema, pero que tiene justamente esta característica de complejo, que refiere a que está determinado por interrelaciones entre los componentes, cuyas funciones dentro de este sistema no son independientes, sino interdependientes, y que el conjunto de relaciones es lo que constituye su estructura, lo que le da al sistema la forma de organización que le permite funcionar como una totalidad, que no puede ser reducida a sus partes, a los componentes en sí. eh, las propiedades del sistema y su evolución y su funcionamiento tienen características dinámicas propias que difieren de las dinámicas propias de cada uno de los componentes. ¿Y por qué lo planteamos así? Bueno, porque justamente pensar así a la salud implica también pensar que abordarla en su totalidad no puede ser reducida a la suma de un conjunto de miradas disciplinarias que simplemente se justapongan y que a partir de ello nos den la mirada del complejo. No, pensar la salud implica necesariamente una mirada interdisciplinaria e interprofesional para poder abarcarla y abordarla en su multiplicidad y en su heterogeneidad. Em, Así, desde este espacio, pensamos con los miembros del comité cuáles eran los temas que nos parecían interesantes abordar y entre ellos apareció la cuestión del racismo. Este encuentro del día de hoy en realidad es heredero de otro anterior que se llamó Racismo, un problema de salud pública. En ella estuvieron a cargo Daniel Mato y Gloria Manicelli, que no sé si está presente o va a estar porque nos dijo que nos iba a acompañar también en el día de hoy. En ese webinario se destacó la importancia de reconocer y de abordar el racismo como un problema de salud pública, con profundas raíces históricas y sociales. Se subrayó también la necesidad de transformar las instituciones y las prácticas sociales para garantizar la equidad y el bienestar de todas las personas, independientemente de su origen étnico o racial. El racismo es un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad. Es necesario desnaturalizar el racismo y reconocerlo como una construcción social. La educación superior tiene también un papel fundamental en la transformación de las desigualdades raciales.
y se requiere de un enfoque interdisciplinario y colaborativo para abordar este problema, el problema del racismo, que también es un problema complejo y que por lo tanto requiere de un abordaje complejo, desde una mirada compleja, tal como lo planteé anteriormente. Ahora, el racismo es habitualmente visto o comúnmente visto como un problema de determinadas razas y de determinados colores. La cuestión de lo negro, de lo amarillo, como comúnmente y fácilmente identificable como un problema racial. Ahora, también veíamos y en la reflexión del grupo que no siempre se visibiliza de la misma manera el problema de otros colores o de otras identidades. Ahí aparecía la cuestión de lo marrón y de lo indígena como realidades que también suelen ser víctimas del racismo y de la discriminación y que no siempre está tan visibilizado como otros de los ya mencionados. Y es por eso que decidimos invitar a esta charla a Paula Alvarado Mamani para hablar de racismos, pueblos indígenas e interdisciplinariedad. Ella es perteneciente al pueblo indígena Coya, también es abogada, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional, y es integrante del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres. También es docente en la Facultad de Derecho de la UBA. Con esto quiero darle la bienvenida a Paula. Paula, por favor, ahora es tu turno. Bueno, Imanalia Kayankichis, ñoka sutiki por la Mercedes Alvarado Mamani, ñoka Cani Ailu, Tres Ombúes La Matanza, Manta. Bueno, los saludé en quechua, Runasiri, que pertenezco a la comunidad Tres Ombúes La Matanza, acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué lindo, primero agradecerles por la invitación y segundo que preparar esta charla, ¿no? Cuesta porque son un poquito de temas sensibles, ¿no? Implica cuestionarse hasta incluso prácticas, ¿no? Que parecen cotidianas o que resultan cotidianas, pararse de otra manera. Y nosotros y nosotras, así como indígenas, a veces mencionamos, ¿no? Ponerse unos anteojos antirracistas que a veces cuesta, que a veces no lo vemos, ¿no? Y es bastante complejo. Em, para empezar o para comentar, sí, tenemos que hacernos una idea, ¿no? Ya creo que en el webinario anterior estuvieron diferenciando la cuestión de discriminación y racismo, y que es un límite muy delgado, ¿no? Muy finito de poder ver qué es una cuestión racista, qué es una cuestión de discriminación. Lamentablemente no existe una convención internacional que hable sobre racismo, sino que tenemos la de discriminación racial, ¿no? Y esto a veces dificulta para, para determinadas cuestiones. No quiero dejar de mencionar que si bien hicieron interpretación o manifestaron que la cuestión política no era esa la cuestión de fondo, pero sí tenemos que comentarlo que hay cuestiones que trascienden, ¿no? Hoy claramente no existe un Instituto Nacional, el INADI corre peligro, ¿no? Entonces, una, una herramienta que era una función de intentar por lo menos frenar la situación, ¿no? de discriminación, de racismo, de xenofobia, hoy no contamos con ello, ¿no? Eh, y eso no es no menor, ¿no? Porque justamente actos que vienen sucediendo a lo largo de distintos gobiernos y distintos años, hoy terminan con la cancelación de una de las pocas instituciones que intentaban poner freno, ¿no? Como así también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que hoy
carece de significancia, el tema de las personerías jurídicas, del relevamiento territorial, hoy están en peligro. Entonces son como situaciones que realmente en la actualidad se están viviendo. Cuando nos referimos a racismo, ¿no? También lo hacemos, perdón, lo hacemos como un sentido de una ideología, una relación de poder. Creo que hoy ya hay cuestiones de la teoría superadas, ¿no? ¿Qué entendemos por racismo? Hay una frente, hay un marco teórico que ya no habla de esta superioridad, pero sin embargo todo eso quedó en el ambiente, quedó en las prácticas, ¿no? Y esto que se mencionaba el webinario anterior, ¿no? De racismo estructural y de racismo sistémico, son esas pequeñas prácticas que han quedado todavía y que cuestan, ¿no? Perdón que trato de hablar cuidadosamente porque no sé quién está del otro lado de la pantalla y a veces uno que lo vive en carne propia, cuando uno siente ciertas actitudes racistas o lo ve, ¿no? En la academia, en la facultad, en un organismo de derechos humanos, suele generar diferencias, suele generar que, no sentimos que hacemos prácticas racistas y sin embargo sí, constantemente. ¿No? Y las academias y todos como que somos permeables a incluso uno que cuando está en la ciudad es producto de un colonialismo, de un patriarcado que sin darse cuenta lo replica, ¿no? En ese sentido, bueno, un poco trato de no generalizar, pero nunca nos hemos pensado por qué en las cúpulas de las ONG, de organismos de derechos humanos, no hay cabellos oscuros, no hay tez oscura, ¿no? ¿Por qué un decano de alguna facultad o de alguna universidad pública es de piel oscura o habla el idioma quechua, mapuche, mapuzungún? Entonces, son cuestiones, ¿no? que hay que un poco reflexionar y qué es lo que sucede ahí, ¿no? Que ciertas estructuras, esta desigualdad estructural que parece que estamos hablando de algo tan lejano, sin embargo, en la práctica todavía no vemos un hermano indígena, no sé, antropólogo o sociólogo dirigiendo una universidad. Entonces, bueno, son como, ¿qué es? Y nosotros entre los pueblos indígenas, ¿no? De distintas comunidades y hermanos, nos reflexionamos sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que todavía hace que no alcancemos esas instancias? Y bueno, y realmente vemos que toda la construcción del Estado-Nación, no me quiero referir a toda la postura, toda la cuestión de incorporar esta famosa conquista, ¿no? Que ni siquiera la conquista del desierto, nos tenemos que ir para hablar de temas indígenas, retrotraer, ¿no? A 1492 por un lado, algunos que manifiestan, e incluso son expresiones que se han escuchado este tiempo, ¿no? El 12 de octubre hemos vuelto a escuchar el Día de la Hispanidad, cuando es bastante provocativo, ¿no? Cuando ya había superado cierta instancia esa cuestión, ¿no? Entonces, por un lado se habla de un descubrimiento de América y por otro lado tenemos una invasión, una conquista, ¿no? Entonces, a partir de ahí es ver qué es lo que esa conquista e invasión trajo, ¿no? Prácticas que eran completamente ajenas a un sistema de lenguaje espiritual, de forma de relacionarse, ¿no? Diferente. Entonces, a partir de ahí es que nos paramos en esta cuestión. ¿Qué es lo que todavía perdura? Estas prácticas que todavía perduran, ¿no? Que no las hemos todavía alejado. Por otro lado, sí hay que mencionar que hay ciertos esfuerzos que se hicieron a lo largo de determinados años, ¿no? Hubo esfuerzos de tratar de abolir esta situación. Podemos mencionar no solamente la ley contra la discriminación, que es una ley que promueve una especie de acción para que uno, si se siente discriminado, pueda accionar jurídicamente, ¿no? A través de un fuero penal.
Hoy ya no tenemos el INADI, que era otro tipo de acción. Tenemos una convención que forma parte de la pirámide jurídica, ¿no? La Convención contra la Discriminación Racial, que hasta el momento está vigente, forma parte de el bloque constitucional federal, algo que tranquilamente puede ser, frente a alguna vulneración de este tipo de derechos, puede ser ejecutado completamente, ¿no? Y, sin embargo, vemos que todavía esas herramientas no se han aplicado en la realidad. Y bueno, un poco surge la pregunta, no quiero repetir definiciones que se hicieron el webinario pasado, pero hay un concepto que sí quiero dejar claro, que muchos, o por lo menos desde la militancia indígena, hablamos de un concepto de racismo como un sistema de opresión, ¿no? Donde ciertos sujetos, en este caso los pueblos indígenas, no formamos parte en esta opresión que oprime identidad, historicidad, espiritualidad, una lengua, un sistema jurídico, ¿no? En ese sentido hablamos de este racismo como sistema de opresión. Y por otro lado, que todavía se mantiene el llamado, o la famosa llamada doctrina de la superioridad, ¿no? Que está basado en esta diferenciación racial que científicamente es falsa y completamente ya comprobablemente falsa, ¿no? Hay millones de papers que nos vienen a decir esto, moralmente condenable, socialmente injusta y bastante peligrosa, pero que todavía sirve como justificación de que algunos estén por encima de otros, ¿no? Estas categorías de ciudadanos, ¿no? Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en la actualidad todavía permanecen, ¿no? Yo acá traje algunas cuestiones que me gustaría remarcar. Hay una declaración sobre raza y los prejuicios raciales en 1978, que es bastante vieja y que nos dice qué son estas prácticas, ¿no? Actitudes fundadas en los prejuicios raciales, comportamientos discriminatorios, posiciones estructurales, prácticas institucionalizadas, disposiciones legislativas, reglamentarias. Todas estas cuestiones forman parte de estas actitudes, ¿no? Que sin embargo todavía persisten. ¿Y qué nos llevan a estas cuestiones? A expresiones racistas por un lado, por otro lado escuchamos hoy en la actualidad recursos que tienen alto contenido de racismo, y por otro lado las famosas narrativas racistas, ¿no? Y, por ejemplo, expresiones racistas son frases, usos del lenguaje, cuestiones bastantes comunes, ¿no? El indio es vago y algo simbólico que todavía se sigue usando, que todavía se sigue escuchando, ¿no? Enunciados, cuestiones de referidas al color de piel, no por nada, cuando uno, y esto me ha pasado varias veces, y siempre lo cuento como anécdota, se acerca, ¿no? a un juzgado, a una comisaría, y ven el color de cabello, la forma de hablar, la cuestión de tez, te preguntan si sos algún familiar del que estaría preso o si sos la empleada del estudio jurídico, ¿no? Qué cuestión no menor, que la otra persona no está viendo que o podés ser la abogada o estás representándolo, ¿no? Y digo, estos son cuestiones muy marcadas. Con respecto al discurso racista, forma de expresión, que hoy lamentablemente estos discursos de odio han estado presentes, ¿no? Lo escuchamos constantemente, ¿no? En su momento me acuerdo que hablábamos de discursos de odio en Sarmiento, ¿no? Esta cuestión de terminar con el genocidio de los pueblos indígenas. Era bastante cotidiano, pero realmente hoy se vuelven a escuchar, ¿no? Y por otro lado, estas narrativas, ¿no? Estos relatos que influyen en una exclusión social, cuando intentan constantemente remarcar una situación. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Por ejemplo, una expresión de odio, el pobre es pobre porque quiere. Eso se escucha constantemente
y se replica, ¿no? Lo otro, ¿cómo lleva a ese discurso, esa expresión de odio a convertirse en un discurso de odio? Bueno, los indios, los pobres, son un mal social, son y esto claramente lo hemos escuchado, es algo que, y la justificación en su momento ante la reforma constitucional era una justificación jurídica, ¿no? La Constitución de 1853 establecía esta cuestión, y después cómo termina en una narrativa de odio, ¿no? Hoy se escuchan discursos como la responsabilidad de la pobreza o de que el pobre sea pobre es su propia, es que él es mismo, ¿no? Es la propia persona que no alcanza, que no lleva adelante estos esfuerzos por querer superarse, ¿no? Esta justificación, que generalmente están hechos por personas que están en otro nivel de posición de poder, ¿no? Y con eso justifican estas situaciones. Con respecto a todo lo que en el Estado argentino ha intentado avanzar, ¿no? Este marco jurídico de antidiscriminación, en 1994 entendíamos que había quedado sellado un poco esta cuestión al incorporar toda la normativa de derechos humanos, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación, el derecho internacional de los derechos humanos, con todas estas convenciones internacionales que un poco le pone freno a la cuestión racista, a la cuestión discriminatoria, a la cuestión migrante, a la cuestión xenófoba, una ley nacional. En el 2001, Argentina participó de la conferencia de Durban, entonces ahí, en esa conferencia de Durban, hace mucho hincapié en distintas recomendaciones al Estado argentino. En el 2005 tenemos finalmente un plan nacional contra la discriminación, en donde este plan nacional viene a cumplir un poco con las recomendaciones que le hacen a nivel internacional el Estado argentino, y entre ellos a poner focos en ciertos espacios, ¿no? El tema de las personerías jurídicas de las comunidades, el tema del reconocimiento de la identidad, el tema de profundizar en una educación intercultural bilingüe, ¿no? Una comunidad, una persona indígena que pueda llevar adelante una educación con sus prácticas ancestrales. Y lo más simbólico fue la modificación del 12 de octubre como el Día de diversidad cultural, ¿no? Incorporando a ciertos pueblos y naciones indígenas que en aquel momento no eran acalladas, no eran silenciadas, no eran visibilizadas. Con esto tenemos un poco del recorrido, ¿no? Pero, dentro de la militancia indígena o dentro de las organizaciones indígenas nos planteamos qué es la cuestión que perdura, ¿no? Todavía, porque estamos hablando de un amplio... sí, el convenio, ahí está, gracias Lili por recordármelo, el convenio 169 de la OIT habla de ciertos instrumentos, de ciertas instituciones jurídicas, ¿no? Como la consulta, el derecho al territorio, habla de no tratar a los indígenas en forma discriminatoria con una cuestión de seguridad social. No es un instrumento específico de discriminación y de racismo, pero sí viene a poner freno a un montón de vulneraciones de derechos de los pueblos indígenas. No es, repito, no es un instrumento que hable de discriminación y racismo, pero sí, y esto aclaro, que siempre de la mano de una quita territorial, de una quita de personería jurídica, de un avasallamiento, ¿no? a la educación intercultural bilingüe, hay una cuestión de racismo, que son esto que decíamos de estas prácticas estructurales, ¿no? que están formadas, o esta desigualdad estructural que forma parte todavía de muchas instituciones estatales, ¿no? El poder judicial no es ajeno a esto y lo estamos viendo más en la actualidad, realmente todo, no quiero decir que todos los días, pero a partir de 5 o 6 meses hay una escalada de violencia frente a los desalojos indígenas, frente al no reconocimiento
de comunidades indígenas, ¿no? Y cuando decimos no al reconocimiento de una comunidad, estamos diciendo que no se reconoce una identidad, ¿no? En un territorio. Y es el extremo de eso, la anulación no solamente de esa comunidad, de ese pueblo, sino la anulación de una persona con su identidad, ¿no? Y cuando dentro de los pueblos indígenas hablamos de una triada de identidad, cuerpo y territorio, nos referimos a esto, una persona o una comunidad es íntegra dentro de su identidad, ¿no? No solamente tiene que ver con una cuestión de color o de lengua que practica, sino con una identidad, sentirse parte de un pueblo indígena que hoy lo vemos completamente avanzado, ¿no? En ese sentido, los avances han sido como interesantes, pero vemos que hay una matriz que perdura en esta relación de pueblos indígenas-Estado, ¿no? Que perdura en el sentido, en dos sentidos. La relación de poder que decíamos que era, no es tan directa, que no la podemos observar de una manera muy concreta, sino que en ciertas instituciones, ¿no? El acceso a la justicia, hablaban de la salud la semana, en el webinario anterior, la educación, con ciertos, por ahí algunos más visibles o no, todavía continúan, ¿no? Y no hablo de una discriminación, sino esta cuestión de racismo estructural, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión ideológica de una superioridad, ¿no? Bueno, cosas que se escuchan constantemente. ¿Por qué el indígena quiere más tierra, ¿no? Si no no la va a utilizar. Bueno, son expresiones que todavía perduran, que se escuchan y que forman parte de estas prácticas racistas. Que hoy, sinceramente, me cuesta expresarlo porque son como cosas, cuestiones cotidianas en un subte. No sé si se acuerdan hace un par de años, el caso de Marcelina Meneses. Ella era una extranjera que fue a tomar un tren y iba con su guagua, con su bebé, la tiran del tren y muere. No hubo justicia, no hubo un avance y fue tranquilamente una práctica racista y xenófoba, porque ella era boliviana, ¿no? Y discriminatoria. Y sin embargo ahí la justicia no avanzó en ese caso, ¿no? Otra cuestión que podemos mencionar es el caso de Reina Moraz. Reina Moraz, hablante quechua, también se la culpaba de la criminalización de la muerte de su marido, de su esposo, del violento que con ella compartía su hogar, y sin embargo durante todo el proceso judicial se hizo en lengua castellana y ella no hablaba el castellano. Cuestión que nadie lo había notado, que pertenecía a otra identidad, a otra espiritualidad y otra religiosidad, ¿no? Y estamos hablando del Poder Judicial y es un caso que recién en el 2016 tuvo sentencia definitiva. Y esto no se había notado en ninguna de las instancias. Así que bueno, es una cuestión que todavía queda permanente y sí yo quería comentar cómo intenta o intentó el Estado Plurinacional de Bolivia, a quien hacemos muchísima referencia, no solamente la incorporación de múltiples naciones y pueblos indígenas en su Constitución Nacional. Aclaro esto porque Argentina, hasta el día de hoy, si bien tenemos el famoso artículo 75, inciso 17, que habla del reconocimiento de una preexistencia étnica, de una preexistencia cultural, habla de la incorporación de este principio de igualdad y no discriminación, eh, el Estado todavía no se asume como plurinacional, ¿no? A diferencia del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y esto es muy significativo porque todavía no hay un reconocimiento de las naciones indígenas. Si bien sí hay un cambio de paradigma en el cual marca una diferencia entre de una constitución monocultural a pluricultural, no habla de plurinacionalidad, no habla de ese reconocimiento y que hoy con los datos del INDEC estamos hablando de 58 pueblos indígenas que se reconocen dentro del Estado argentino, ¿no? Y esto también aclaro, cuando hablamos de pueblos indígenas
tenemos que hacer referencia a estos 58 pueblos indígenas que hoy, por lo menos el INDEC, diferencia. Porque a veces, y también no llega a ser una práctica racista, pero sí es una idealización de que los pueblos indígenas como algo, como una sábana de derechos, de espiritualidades, y sin embargo no es lo mismo hablar del indígena mapuche que de la hermana aymara, que de la hermana quechua, ¿no? Digo, y esto también como para distensión, y que a veces los estados, en una forma de querer hablar de esta reparación histórica, lo meten en una bolsa a todos los pueblos indígenas y sin embargo replica esta cuestión de discriminación, ¿no? Sin tener en cuenta cada una de las identidades que por lo menos hoy forman parte del Estado Nacional, ¿no? Entonces, yo me quería referir al cambio constitucional que hizo el Estado Plurinacional de Bolivia, transformar y valorar cada una de las naciones internas que sostiene, pero a su vez este cambio y esta modificación constitucional vino a modificar toda una matriz de pensamiento, ¿no? Que es atacando incluso la descolonización desde el principio, porque primero, no solamente la creación de un ministerio de descolonización, sino que también descolonizando ciertas prácticas, y a esto es lo que iba a llegar, lo que quería llegar, porque en la descolonización no solamente es el reconocimiento hacia el otro, sino que también es ver que hay ciertos, por ejemplo, yo mencioné la academia antes, ¿no? En un principio. Digo, esto de saber qué saberes están más ponderados que otros, ¿no? Sin tener en cuenta las prácticas ancestrales. Esto de qué vale más, ¿no? Un paper académico que la propia voz de una hermana indígena frente a la hora de una receta, una receta o una medicina tradicional, ¿no? Y este Estado empezó, el Estado Plurinacional de Bolivia, con este Ministerio de Descolonización, llevó adelante un trabajo, o intenta llevar adelante un trabajo, digo, porque todavía quedan ciertas cuestiones, ¿no? Que desmitificar ciertas cuestiones que habían instalado en el Estado, ¿no? Que hoy todavía en el Estado argentino perduran, ¿no? Y que lamentablemente en estos últimos meses se han como profundizado. Y aclaro una cuestión no menor porque cuando a veces desde la militancia mencionamos el genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Como una bandera política propia de los pueblos indígenas, hacemos referencia a este tipo de construcción estatal, ¿no? A esta relación de los pueblos indígenas-Estado, en el cual el Estado ha sido completamente, ha invisibilizado completamente a los pueblos indígenas, por un lado, y por otro lado, ha hecho una cuestión negativa de ese sujeto indígena, ¿no? No reconocerlo como sujeto de derecho implica el desconocimiento de la individualidad indígena, ¿no? Como ser, como existencia, ¿no? Y esto lo ha hecho en un montón de prácticas. La práctica de solamente hablar el castellano, ¿no? Hemos escuchado que a los abuelos decían, no hables el idioma porque te podían suceder ciertas cuestiones, ¿no? No solamente en ese espacio, sino también en las cuestiones de una escuela, en la educación. No realices esto porque te pueden decir que sos un indio, ¿no? O una india. Y así hemos visto como que hay varias prácticas que fueron propias del Estado, ¿no? Y que cuando hablamos de este genocidio indígena, hablamos de una práctica social genocida, que el genocidio lamentablemente en su definición jurídica implica un exterminio de cierta identidad, ¿no? Ya sea por raza, por religión, por pertenencia étnica, implica, o el intento de ese exterminio, ¿no? Y con esto hacemos referencia a que no es solamente a un gobierno, sino que discursos iguales lo hemos encontrado, o sea, los argentinos venimos de los barcos, lo hemos encontrado en el 2016,
perdón, en el 2011, en el 2016 y con Alberto en el 2021, ¿no? Entonces es un discurso con distintos signos políticos, sin embargo es el mismo discurso, ¿no? Y eso es lo que a veces uno cuando a veces habla de este racismo estructural es eso, es descolonizar ciertas estructuras que todavía permiten que haya o que exista o que veamos que hay ciudadanos con una categoría superior a otros. Un claro ejemplo, las sentencias judiciales, cuando se toca de reparaciones, y esto hay un estudio, ¿no? Las reparaciones para cierto sector han sido de una manera y para cuando hay las pocas sentencias con resarcimiento económico a pueblos indígenas son de un valor mucho menor, ¿no? Eso es una práctica que a veces no la vemos y sin embargo, si uno se pone a analizar por qué a una persona que era no indígena recibe una cantidad de dinero, y esto digo que no está bien, está mal, pero cuando es en la misma situación un indígena, la reparación económica es diferente. O, por ejemplo, cuando hablamos del famoso intérprete indígena en las cuestiones jurídicas, y perdón que haga referencia a la cuestión indígena en los juicios porque es lo que más trabajo, ¿no? Entonces, la solicitud del intérprete. La solicitud del intérprete, por más que esté mencionado en un montón de normativa internacional y que a veces los códigos de procedimiento a manera provincial mencionan la obligatoriedad de un intérprete, no hay intérpretes indígenas. Y cuando uno lo lleva a un proceso judicial, el intérprete no cobra. A diferencia de que un intérprete de otros idiomas, ¿no? Un polaco, en inglés o en otros idiomas, sí cobran. Y queda a merced de la parte que lo invita, en este caso, que es bien hacer, ayudar, ¿no? Al proceso, un intérprete, también recibe ese trato. Práctica que a veces dicen, no, bueno, no sé, no hay presupuesto. Bueno, uno podría decir, es una cuestión racista y todavía sí perdura, ¿no? Este famoso racismo estructural que a veces no lo vemos o te pintan, bueno, te dicen, te lo pintan de una manera, bueno, por lo menos está en el proceso, ¿no? Pero el pago también forma parte de una estructura, ¿no? Institucional que el hermano indígena que viene a llevar adelante una traducción no lo recibe. Bueno, y así hay un montón de hechos que podríamos mencionar que todavía perduran. Entonces, mientras no se cambie esa matriz, en la actualidad vamos a continuar llevando adelante el racismo. Yo dije en un principio que no quería mencionar determinadas prácticas, pero hoy hay ONGs que hablan de derechos indígenas o promueven los derechos de los pueblos indígenas, pero en su cúpula o en su militancia no encontramos ningún hermano indígena que forma parte del directorio o que forma parte de esa comisión directiva que pueda tener decisión de poder, ¿no? No digo que en el INAI o en otros institutos nacionales que estemos mencionando no haya indígenas, sino que quienes pueden tener esa decisión de poder. Hoy, por ejemplo, abogados y abogadas indígenas formamos parte de varias universidades, pero no tenemos la posibilidad de tener una cátedra a cargo nuestro o de algún hermano que pueda decidir qué biografía usar, qué biografía no usar, cuándo convocar a un hermano indígena, que ese hermano indígena sea rentado, porque también nos pasa eso, muchas invitaciones en determinadas instituciones educativas y venís a dar una charla. Sin embargo, no hay una desconstrucción de ese espacio, ¿no? Así que bueno, dejo un poco por acá, hasta acá, porque hay un montón de cuestiones que me gustaría seguir, pero prefiero, no sé si es como un ida y vuelta o veo que ya se iba moviendo por eso. Sí, Pablo, ha sido clarísimo tu exposición. Hay mucha tela para cortar en lo que planteaste, me parece muy, muy interesante, pero no quiero hacer nada que se parezca a una conclusión, que cierre nada. Me parece que lo más adecuado es abrir la palabra, abrir el juego, que creo que hay varias personas interesadas. Vamos a pedir que para hacerlo en forma ordenada, por favor, levanten la mano, pidan la palabra. Algunos ya lo hicieron a través del chat, pero estaría bueno que lo hagan a través de la voz y de la palabra.
Así que esa es la invitación, ¿eh? ¿Quién quiere hacer alguna observación o preguntas para Paula? Adelante, por favor, siéntanse libres. ¿Nadie es seguro? Arranco yo, ¿eh? Vamos. Ah, ahí está, sí, como que no. Gloria estaba primero. Adelante. No sé si Gloria o Seila, porque creo que levantamos al mismo tiempo y le daría el espacio a Seila conociéndola, que, perdón, me Bueno, parece que va a no hay aportar algo problema. lindo Seila. Bueno, Gracias. Seila, si Sigo querés, yo después. adelante. Hola, buenas tardes. No, estaba bien, profe Gloria, igual. Pero bueno, ya que me dio la palabra, la voy a aprovechar primero. Felicito a la hermana Paula, por brindarnos estas herramientas, ¿no? Y que es tan importante, pero realmente las personas que deberían estar escuchando, ¿no? Esta clase o esta capacitación no están, siempre estamos las mismas personas. Bueno, mi pregunta es, em, personalmente, aquí yo soy docente en la Tecnicatura Superior en Enfermería Intercultural Bilingüe, que está en la provincia de Salta, en extensión áulica Carboncito, ¿no? Un territorio del pueblo Huichí, del pueblo nación Huichí. Y, y bueno, nosotros hemos denunciado prácticas racistas de parte de docentes, ¿no? Hicimos el año pasado ante el INADI y no tuvimos respuestas, ¿no? Estudiantes también denunciaron, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? No sé dónde ya recurrir, que estas personas siguen ejerciendo la docencia, siguen con estas prácticas racistas, violentas, no, estas expresiones, por ejemplo, a estudiantes de pueblos indígenas. A estos hay que cambiarles la cabeza. Estos no saben pensar, no saben escribir, no saben hablar, ¿no? O sea, eso se naturaliza en los territorios donde, donde desarrollamos nuestras prácticas, ¿no? En nuestros propios territorios, personas que no conocen la cultura, ¿no? Bueno, mi pregunta es esa, ¿no? Nosotros hicimos la denuncia ante el INADI, eh, además, bueno, ya como no nadie intervenía, ni siquiera la institución, eh, es decir, las autoridades del instituto, los estudiantes decidieron realizar las denuncias penales. Esta docente tiene 8 denuncias penales, tiene 2 denuncias ante el INADI. Sabemos que este organismo ya no está, no funciona, así que bueno, quedaron ahí, ¿no? Y se nos ríe en la cara, eso es lo más grave, ¿no? Que esta docente sigue ejerciendo esa violencia y burlándose de nosotros, ¿no? Como docente y como estudiantes, ¿no? Digo así de los estudiantes. Gracias por darme la palabra. Bueno, no sé, Paula, si querés hacer alguna observación o... No, es que hoy, como decíamos al principio, está bastante difícil esta situación porque incluso hay varias cuestiones, ¿no? Pero hay veces que no llegan a ver si es una práctica racista o no. Hay cuestiones que están tan naturalizadas que pueden ser que por eso te archiven una denuncia. Lo comento porque yo he denunciado a Esper 50.000 veces por la ley de antidiscriminación, ¿no? Em, por la 23.572 y realmente siempre me dicen, no vemos que acá haya racismo, no vemos, o sea, el Poder Judicial, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires y en instancias federales, no son comentarios, son expresiones políticas. Y ustedes lo han visto, o sea, no hace falta que traigamos alguna frase de esta persona, pero lo he denunciado varias veces. Eh,
Y primero es eso, ¿no? La cuestión de no la ven, no sé, pero yo creo que es esto, es adrede tranquilamente porque el Poder Judicial forma parte de un poder, forma parte del poder estatal y hay una clara relación entre todos los poderes. Y por otro lado, hoy teníamos esa herramienta de Arinadi que realmente, hoy digo, a veces tardaba en sus cuestiones de llevar y recepcionar una denuncia, pero también la realidad es que terminaba con un acto administrativo, ¿no? Una resolución que decía si esta persona había cometido actos discriminatorios, ¿no? Y entonces por eso algunos y algunas no usábamos mucho esa herramienta porque terminaba con esa cuestión. La función del INADE por ahí era un poco más de visibilizar, o por lo menos una campaña muy fuerte, yo lo vi en los clubes. Imagínense en un indígena haciendo deporte en un club, ¿no? De River, Boca, y ahí sí se ha trabajado, bueno, yo, Argentino Junior, ¿no? Entonces ahí sí se ha trabajado, pero en una cuestión de denunciar y de que tengamos una resolución sancionatoria, no hubo una instancia, o por lo menos en Argentina, que sea concreta, sancionadora y que pueda ser, que haya sido ejecutada correctamente, ¿no? También, y esto aclaro, práctica también de este racismo, que no existan esas herramientas, ¿no? Claramente esta invisibilización de ciertos sectores, en este caso los pueblos indígenas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el campesinado incluso el movimiento negro, pues, con muchas hermanas del movimiento negro venimos trabajando en esta deconstrucción estatal y que no existe una normativa, eso habla por sí mismo, que el Poder Judicial no lleve adelante las acciones necesarias para poder ponerle un freno, habla o manifiesta, ¿no? La cuestión es que, ¿cómo hacemos para seguir avanzando, ¿no? Frente a esta situación? Porque, les digo, he denunciado 50.000 veces a Esper y sin embargo hoy lo tenemos en la Cámara de Diputados, sé que lleva adelante quién habla y quién no habla, ¿no? En las distintas sesiones, y uno lo ve y dice, esta persona es impresentable con todos sus dichos. Y sin embargo no hubo una institución, Poder Judicial, digo, ¿no? En este caso con varias denuncias que le hemos realizado, que ponga freno un poco a esto. Lamentablemente hoy no tenemos herramientas. A nivel interamericano existe una convención interamericana contra racismo y distintas formas de discriminación. Argentina no la ratificó, la aprobó, pero no la ratificó. Y eso formaba parte de la agenda de hace 2 años en el Congreso y se fue como desconociendo, se fue, bueno, la tratamos en otra sesión de la Cámara de Diputados de Cultura y quedó ahí, ¿no? Esta herramienta jurídica traía un poco la posibilidad de hacer una denuncia de manera directa, pero bueno, Argentina no ratificó el instrumento jurídico, hicimos una pequeña campaña desde algunos medios para intentar visibilizar esta convención interamericana, pero sin embargo no lo hemos logrado tener cierta, no hemos logrado llegar a la persona correcta para que lleve adelante esta campaña, ¿no? Y con eso también queremos manifestar que los medios de comunicación juegan mucho en cómo se visibiliza la cuestión indígena, ¿no? Realmente hoy hay un surgimiento de medios alternativos de las propias voces indígenas, ¿no? Y porque los medios tradicionales, o porque también incluso los medios alternativos, no visibilizaban esta situación. Entonces, bueno, con nuestras propias herramientas estamos tratando de llevar adelante, de interpretar ciertos instrumentos, pero como vemos, todavía existe este Estado con una desigualdad estructural que desconoce ciertos hechos, ¿no? Y a Yesla la conozco también, hemos hablado bastante con un montón de situaciones y, y en los territorios, digo, y en las provincias, y mucho más en provincias feudales, la situación es el doble.
¿no? Y en el interior de las provincias es el triple a veces. Y eso es lo que lleva adelante todas estas realidades que uno dice, ¿cómo freno, ¿no? ¿Cómo para? Y sin embargo, todavía hoy no podemos, no hay una respuesta única. Porque lo único que teníamos, que era el espacio ni nadie, hoy no existe, el Poder Judicial no utiliza esta ley para condenar, entonces, bueno, estamos como bastante, lamentablemente no hay una solución a toda esta situación. Clarísimo, Paula. Gloria, Bueno, Paula, la verdad me gustó mucho escucharte, muy buena intervención. Em, Tengo un montón de cosas, pero sé que el tiempo es tirano en este espacio, pero quería pedirte, por un lado, retomar dos cuestiones que planteaste, ¿no? Un poco con relación a pensar los procesos de salud, a los que refería un poco Pablo al principio, ¿no? La importancia que tiene la tríada cuerpo, territorio, salud, ¿no? Pueblos indígenas, y, y cómo también, y relacionarlo un poco con lo último que decías, ¿no? O sea, todavía no hemos podido intervenir y en ese sentido, bueno, yo formo parte de un espacio que estamos convencidos de que el primer lugar y estratégico es la intervención sobre el nivel de educación superior. Esa matriz monocultural nos impide poder comprender esta triada cuerpo-territorio para poder intervenir, poder comprender desde la justicia por qué determinadas situaciones pueden ser y deben ser identificadas como racistas, ¿no? Y pedirte si en ese sentido podés profundizar un poquito más, ¿no? Nosotros venimos desde el espacio de educación superior, pueblos indígenas, planteando la necesidad de la reforma de la ley de educación superior en este sentido. Y también rescatar esto que señalabas del financiamiento, que para mí es estratégico, ¿no? Sin financiamiento nos va a complicar muchísimo seguir avanzando, ¿no? Necesitamos el financiamiento para valorar y reconocer el trabajo y el aporte de los actores que en este sentido son indispensables, como Seila, que quiero decir que es una docente en la Tecnicatura que está obviamente cruzada por la precarización laboral del sistema educativo, salarial y además en su condición de indígena, porque sus conocimientos son muy valiosos y no llegamos a poder acompañar eso que Seila la verdad que aporta a la producción científica y tecnológica desde hace años colaborando con equipos y muchos otros actores indígenas, ¿no? Bueno, quería aportar eso y valorar mucho el foco de la tríada cuerpo-territorio como un problema también vinculado con el racismo. Sí, la cuestión de cuerpo, territorio e identidad viene a traer un poco, lo digo, lo comento porque había una cuestión de que de cuando hablamos de pueblos indígenas durante mucho tiempo se hablaba una cuestión de esto es territorio, bueno, mi identidad es indígena. Y mi cuerpo va por otro, las violaciones a los derechos humanos, no sé, voy a poner una situación extrema, ¿no? Un ataque sexual, una violación sexual, ¿no? Y cuando uno empieza a pensar por qué suceden esas cuestiones, se da cuenta que es el ataque a un montón de cuestiones, ¿no? Digo, eh, es teórico, tenemos un montón de personas que lo han manifestado, pero hace poquito hablábamos de la cuestión en el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir del chineo, ¿no? El chineo no es ninguna cuestión de violencia sexual a una mujer indígena, sino que estamos atravesados por una cuestión de relación de poder y por una cuestión de territorialidad. No es a cualquier mujer indígena, sino que forma parte de cierto espacio, ¿no? Entonces, y a su cuerpo en particular, ¿no? Entonces, entender esta cuestión del territorio como un todo, del cuerpo como un todo, y que lleva adelante una identidad propia, ¿no? Y esta identidad es súper amplia, espiritualidad, religiosidad, mi relación, el derecho comunitario, que mucho lo dejamos afuera siempre y es una forma
tan ancestral de relacionarse que a veces no lo pensamos, ¿no? Y vamos más a conceptos actuales, la consulta, participación, el concepto de territorio que establece el famoso convenio 169, pero no este territorio pensado como un yo con los demás, ¿no? Y en esta triada también, que no lo mencioné, pero que sí, o por lo menos me hago cargo de la cuestión andina, porque los que pertenecemos a los pueblos indígenas hablamos muchísimo del buen vivir. Esa relación de cuerpo, identidad y territorio va en búsqueda de ese buen vivir. Y este buen vivir, en suma causa, es la armonía del ser con el territorio, del ser con la tierra, ¿no? Implica algo más superior, es algo que está relacionado con el ser, no tan académico, porque digo, si uno lo pone en palabras académicas no sabe cómo mencionarlo, que eso pasa constantemente, pero sí va en que yo me siento parte de una identidad con mi cuerpo, y encima es como muy... cuando hablaban, cuando surge esta cuestión de raza, ¿se acuerdan que una de las primeras clasificaciones eran por cuestiones de color? Los chinos son amarillos, los negros, bueno, son negros, bueno, y en esta cuestión del tema indígena se hablaba de lo marrón, y con Pablo estuvimos discutiendo un poco la cuestión de la cuestión del color marrón, ¿no? Y en el tema indígena y en esta triada, la identidad es lo que hace foco, ¿no? O por lo menos en el ser indígena. Y esto sí es algo que es común a los distintos pueblos indígenas. Yo hablo del buen vivir, pero para el pueblo mapuche tiene otro nombre, y también la Puel Mapu tiene, que es para nosotros la Pachamama. Entonces cada pueblo indígena tiene su triada y su identidad. También hay una realidad que en la actualidad sucede, que hay una búsqueda de identidad, ¿no? Y esto no quita, y lo aclaro porque justamente los medios de comunicación han demonizado tanto los pseudos indígenas, ¿no? Y esto no quita a que alguien no sea indígena, ¿no? Y lo pongo de manifiesto porque por ahí salimos del webinario y escuchamos muchos discursos de, unos pseudos mapuches, ¿no? En el sur. Y también tenemos que ser, y esto hacemos foco constantemente, de que hubo un proceso de genocidio. Entonces en ese proceso de genocidio, esta triada quedó desvanecida en algún aspecto, ¿no? O en lo identitario, o incluso en el color, o en el tema del territorio. No hay territorio y residen regresar, que es un derecho que está contemplado en el convenio 169, regresar a su territorio, y ahora ¿quién lo hacen? Pseudos indígenas. Entonces también cómo juega el discurso en esta triada hoy es como muy... es muy imperioso rescatarlo, porque si no tenemos estos discursos. Y por otro lado también yo quería traer Ani, que ustedes creo que trabajan con ella. Ani forma parte de la UNTREF. Ella es compañera mía en ONU Mujeres, y también desde ONU Mujeres, y aunque cueste mencionarlo, nosotras llegamos, nos convocaron, quedamos seleccionadas con un montón de compañeras que formaban parte de varias ONGs que trabajan o negras o trabajan indígenas, ¿no? Y nuestra primera cuestión fue cómo, o por lo menos hacíamos foco en cómo hablaban de las indígenas y de las negras, y nosotros no hablábamos, ¿no? Eso como que dijimos, bueno, acá hay algo que dentro del grupo de la sociedad civil de ONU Mujeres estaría como faltando, ¿no? Y era eso también, un poco de en ciertos espacios recuperar esa voz, y que esa voz tenga el mismo valor que de una persona no indígena. Por eso cuando yo empecé dijimos el racismo como ideología, porque Esper es una ideología, pero el racismo como relación de poder. Y a veces no lo vemos, ¿no? ¿Cuántas cuestiones hoy, incluso hay movimientos que hablan de lo interculturalidad, de lo intercultural, ¿no? Te ponen una huipala, pero no profundizan en esos espacios. Y sin embargo, en esta relación de poder
quien o tiene la voz o quien o que tiene a veces el capital, porque también hay una cuestión económica, no es el indígena, o por lo menos hasta en la actualidad no, no hay registro de que un indígena pueda ser el que en esa relación de poder esté en superioridad, ¿no? Una discusión que también se ha tenido en cuenta, más allá de los cambios de los planes de estudio, todas estas cuestiones, es una cuestión del cupo, el cupo indígena, ¿no? Que trae un poco esto de la relación de poder, ocupar espacios que tengan decisión política. Ni hablar de que el convenio 169 habla de una consulta y participación, sino que esa persona que forme parte de alguna institución sea indígena y que pueda tener un espacio de decisión. Sin embargo, acá en Argentina la cuestión del cupo indígena o la cuestión del cupo negro está bastante alejada, ¿no? Y acá no quiero desmerecer, el cupo trans forma parte de una de las leyes, esperemos toco madera para que todavía no lo saquen, pero es hoy avanzado, ¿no? Existe el cupo trans, existe el cupo por discapacidad, y el cupo indígena, sin embargo, todavía no. Y acá tenemos dos cuestiones que siempre la planteamos, porque la cuestión del cupo en distintas instituciones, ¿no? Educativas, Ministerio de Justicia, y digo, no es que no haya un hermano trabajando en educación, ¿no? No significa eso la cuestión del cupo, sino que es una cuestión de grupos históricamente alejados de ciertos espacios que quieran recuperar la palabra y la voz en esos espacios. No sé si contesté y vi que levantaste la mano. Para agregar una cosa muy chiquitita, no hay cupos, sí hay políticas de becas para algunas carreras, hay para, por ejemplo, la carrera en enfermería, pero no hay para derecho, no hay para medicina, no hay para comunicación social, que son carreras que también demandan mucho los jóvenes en las comunidades, ¿no? Para abrir ahí ese datito. Sí, sí. Incluso no voy a hacer comentarios sobre eso, pero en la Facultad de Derecho, ayer en una clase de epistemología, ¿no? Un compañero dice, profe, en Brasil hay un cupo para negros. Y dijo, eso no puede ser, porque el concepto de meritocracia, ¿qué hizo te imagina a alguien que estudia? Bueno, esos paradigmas todavía subsisten en las universidades, ¿no? Y yo estoy haciendo el profesorado ahora, eh, para nivel medio. Subsisten todavía. Digo, y todos los que formamos parte del profesorado de ciencias jurídicas somos abogados y abogadas. Entonces, esos conceptos, y yo ya ni quise ni hablar después de escuchar que cuestionaban o venían a tirar un concepto que es la meritocracia, que también implica cierta, no sé si racismo, pero no todos partimos desde el mismo lugar, implica, ¿no? Revisar las estructuras estatales. Así que bueno, eso es un poco. Bueno, gente, la verdad que ha sido sumamente productivo esto. Disculpen que vaya cerrando, pero bueno, hay un horario que tenemos que respetar, del cual ya nos excedimos. No voy a hacer un cierre porque la verdad que han sido muchas las cuestiones muy valiosas que se hicieron acá. Una única, muy pequeñita reflexión acerca de la necesidad de encontrarnos, que fue planteado en el chat, de seguir hablando de estos temas, de continuar esta conversación entre todos, sin olvidar el contexto en el cual estamos. Recordemos que el pasado 12 de octubre, desde el Estado Nacional, Mm. abro comillas, celebró el Día de la Raza. Con todo el dolor. Por ahí Liliana hablaba de la posibilidad de alguna reforma constitucional. Sinceramente, me daría pánico abrir una discusión constitucional en un contexto como el que estamos viviendo hoy en día. Pero bueno, más allá de eso, nada, no quiero extenderme más porque tampoco sería justo con los demás que seguramente se han quedado con ganas de aportar alguna otra opinión.
muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Nada, abrazo enorme y muchísimas gracias, especialmente Paula. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, Pachis. Y Tinkunakama, que en quechua es hasta que nos volvamos a encontrar. Pronto, pronto.